El año pasado, 2022, este programa Hora 25 cumplió 50 años. Y que un programa cumpla 50 años en antena de manera ininterrumpida, al ritmo frenético que va todo hoy, pues es algo realmente extraordinario, pero sobre todo es algo realmente especial. Por eso podemos hacernos una idea muy cercana a la emoción, la responsabilidad y sobre todo el orgullo que tienen que estar sintiendo esta semana nuestros compañeros de Informe Semanal. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Informe Semanal, que solo por detrás del telediario es el programa que más tiempo lleva en la televisión en España. Cumple 50 años esta semana. Sus reportajes nos acompañan cada sábado por la noche en Televisión Española y también nos acompaña esta sintonía, esta emblemática sintonía que es historia de la televisión en España y que compuso Rafael Beltrán. Rafael, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Esta sintonía, Rafael, es de 1986. ¿Qué recuerda de aquel encargo, de aquella composición, de este parto? Bueno, tiene su pequeña historia que a veces cuando la recuerdo me dan una sensación de alegría de ver que de entonces hasta ahora todavía sigue funcionando. El caso es que en 1982 más o menos Pedro Erquicia comprobó que la música utilizada en otros países era compuesta original para cada espacio o reportaje. Eso era una cosa que en aquella época era difícil que se produjera. Pero Erquicia, con esa idea, pensó aplicar el sistema en Televisión Española, en informativos. Cuando le encargaron este programa, llamado entonces Semanal Informativo, pues se utilizó música preexistente para la sintonía. Creo recordar que era, una canción del grupo Supertramp, sí, exactamente. En siguientes etapas, yo era el montador musical de los reportajes y Erquicia se propuso la composición de una sintonía, me propuso, claro, por supuesto, la composición de una sintonía inspirada en la base rítmica de una canción de Donna Summer. Naturalmente se pretendía lo que él había visto, que era música original para no solo para la cabecera, sino para el resto del programa. Y en 1986, como has dicho, de alguna manera se decidió el cambio de cabecera y entonces me encargaron la composición de la misma. Afortunadamente dimos con la fórmula y se consiguió que encajara en el formato que en un principio se quería conseguir. Hasta hoy, diferentes versiones han ido actualizando la esencia del informativo deseado y así ha ido hasta hoy. ¿Por qué ha envejecido tan bien esta sintonía? No es nada habitual. La sintonía tiene pues los ingredientes que suelen dar resultado. Un buen ritmo, una inspirada melodía, una orquestación con sonidos adecuados y una grabación en manos de unos técnicos extraordinarios. Esto es fundamental para que el sonido se mantenga durante mucho tiempo con buena calidad. Tengo muchas sintonías escritas y música de todo estilo, por cierto, y que uno de mis trabajos destaque hasta el punto de mantenerse en un programa también longevo, pues me causa la satisfacción, como diría, el deber cumplido. Rafael, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, ¿no? Buenas noches. Vamos al principio de todo. Sábado 31 de marzo de 1973 acaba el telediario de la noche y en blanco y negro nace de la mano de Pedro Erquicia un programa que efectivamente, como nos decía Rafael, originalmente se llamaba Semanal Informativo. Como una ciudad flotante que cada año se desplaza desde Moscú hacia los 5 continentes, ha llegado a España el Ballet Moisheyev, con sus 120 bailarines, sus 40 profesores de orquesta. Y desde esa noche de 1973 hasta hoy, 50 años de reportajes en profundidad, 50 años que queremos celebrar y recordar esta noche en Hora 25 con 3 periodistas sin los que la historia del programa no se entendería.
Rosa María Artal, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Baltasar Magro, muy buenas noches. Buenas noches. Y Mari Carmen Vela García, muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, gracias por venir. Gracias por llamarnos. Y enhorabuena a los tres. Felicidades por estos 50 Gracias. años de los que tenéis mucha culpa. Sobre todo de estar aquí también es estupendo y es verdad que hablar de ello, yo que no soy nostálgica, la verdad, me parece una maravilla. Repasar ahora cosas y disfrutarlas ahora también, ¿verdad? Fue un trabajo extraordinario porque Informe Semanal creaba la noticia, o sea, no era un copia y pega, sino que ibas, lo veías, te informabas, lo contabas y lo hacías con imagen, no se puede olvidar en Informe Semanal la participación de los realizadores, cámaras, de los montadores, que todo ese conjunto hizo, pues yo creo que no ha habido un programa igual de esa categoría. Y además te permitía ser testigo de la historia y te permitía, o sea, a mí me enseñó muchísimo trabajar en Informe Semanal, me enseñó periodismo y me enseñó valentía. Porque si has puesto a Carmen Sarmiento, si viviendo Franco, sí, Carmen Sarmiento hizo todo lo que hizo, era obligado, ¿verdad?, a seguir esa brecha. Y yo creo que durante muchísimos años lo hizo, Informe Semanal. Y tú que estuviste allí justo en un momento de este mundo importantísimo, bueno, la caída del muro de Berlín. Ahí estaba Rosa María. Ahí estaba ella. Que ya no creo que sea importante. Por eso digo que era el privilegio de ser testigo de la historia, sí. ¿Qué queréis? Baltasar, ¿para ti qué fue Informe Semanal? ¿Qué es? Bueno, Informe Semanal son 16 años de mi vida profesional. De los 40 años como periodista, 16 años los he dedicado a ese programa. Lo viví en 3 etapas. La primera etapa, que es la que explica, yo creo, el éxito de este programa. Informe Semanal creció durante la transición política. El público necesitaba información y resulta que estaba ahí Informe Semanal, dándoles la información que la gente necesitaba. Yo creo que ahí el programa pues alcanzó el prestigio que luego tuvo. De todas formas, cuando yo lo miro desde lejos, digo, ¿cómo es posible que haya permanecido tanto tiempo un programa en la televisión? Y la explicación es, primero, ese prestigio que ganó, hasta el punto de que había entonces un índice de aceptación de los programas, no se medían tanto las audiencias como ahora, pero que era muy interesante. O sea, cada semana preguntaban a 2.000 personas cuáles eran sus programas favoritos, más interesantes. Informe Semanal en ese índice era el máximo, estaba por encima del 1, 2, 3. Es decir, para la gente era más importante que un programa como el 1, 2, 3. Es decir, pero esa importancia se explica por esa necesidad de información bien explicada, bien elaborada. Entonces era novedoso. Había habido en televisión española programas de reportajes. Había un programa famosísimo en los años 60 que eran Los Reporteros, donde estaba Miguel Lacuadra Salcedo, Diego Carcedo, donde hacían reportajes internacionales fantásticos. Pero eran reportajes muy en plano secuencia, ¿no? Vividos en primera persona. Informe Semanal va más allá. Claro, elabora, construye historias y además cuenta lo que pasa en España y en el mundo. Y cuando cuenta lo que pasaba en España y cumplía esa necesidad de la gente, adquiere esa fortaleza increíble. Entonces, para mí es muy importante porque yo viví esa época, además. Viví la época dorada para mí de Informe Semanal. Después se mantuvo ese prestigio. Lo mantuvieron, evidentemente, los grandes profesionales, porque yo creo que en ese programa han estado siempre lo mejorcito de la casa, ¿no? Era un programa que daba prestigio también a los profesionales que trabajaban en ese programa, ¿no? O sea, que os mandara Informe Semanal era un premio. Bueno, yo me lo trabajé. A ver, mira, a mí me llamaron para presentar el telediario en el 82, ¿no? Y solo duré 7 meses, como un parto así malo. Y como un embarazo malo, ¿no? Y entonces me dejaron 2 meses en el pasillo y yo me trabajé porque toda la vida había querido trabajar en Informe Semanal y era una época en donde lo que quería lo conseguía, a base de intentarlo. Mari Carmen. Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que Informe desde que apareció fue una ambición para cualquier periodista llegar a él, la verdad. No sé ahora, porque claro, quizá hay más ocasión de otras cosas importantes, que dudo que sea también más importante que Informe. Yo es que también soy una friki de Informe y para mí fue también un premio, sencillamente.
Y es un premio porque yo coincidí en el año 82, fue también cuando me llamaron, para hacerlo de una forma puntual, 2 o 3 semanas nada más, porque iban a reestructurar el programa. Y yo dije, vamos, y media hora, no 2 o 3 semanas, lo que sea. Y pues bueno, se prolongó bastante. Se prolongó. Estuviste presentando el programa durante los 80 y la primera mitad de los 90. Exacto, sí, pero en los 80 hubo un parón. Hubo un parón, me parece que fue para que volviera Rosa María. Correcto, ¿Verdad? Pilar Miró me nombró director de Informe Semanal. Y tú llamaste a Rosa María Mateo. Y me pidió, con la exigencia de que regresara Rosa María Mateo. Efectivamente. Porque decía, yo no sé si es verdad, pero yo estaba entonces en un programa de investigación periodística, ¿no? Buenísimo, Teleobjetivo, donde hiciste un reportaje de Joyes. Bueno, y entonces me dijeron, no, es que necesita el programa un empujón y que vuelva a los orígenes, entonces tiene que presentarlo Rosa María Mateo. Lo siento, Marica. No te preocupes. Lo siento. No tengo nada contra ti. Y volvió Rosa, que fue la primera. Sabía que era Pilar Miró, no te preocupes. Fue Pilar Miró. Y de todas formas también fue durante unos meses. Cuidado. Sí, fue muy poco tiempo. Yo me fui a un telediario matinal y me llamó María Antonia Iglesias para que volviera, porque la habían nombrado a ella directora. Y de aquel momento es esto que vamos a escuchar. Buenas noches, señoras y señores. Las 9:09. De nuevo les saludamos al comienzo de otro informe semanal en el que la selección de temas importantes en los últimos días nos ha llevado a preparar para ustedes estos 4 reportajes. ¿Qué recuerdas de aquella época? Pues curiosamente no había autocue. Eso es una de las cosas. Autocue, vamos a explicarles a los oyentes, que es los presentadores de televisión, en la cámara a la que ellos miran, tienen ahí las letras y les va pasando el guión. Se le llama el QE, es el prompter. Bueno, pues en aquella época no había esto. No había. Y es curioso porque yo creo que era más interesante. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no hacía los reportajes, me los veía. Me iba cabina por cabina, porque como además era en directo, se terminaban el mismo sábado, como todos sabemos. Y yo me iba cabina por cabina porque, por supuesto, me tenía que enterar. Y resulta que la sensación de presentar esos reportajes que yo estaba viendo, con esa calidad, con ese carácter de todo tipo, de texto, de imagen, como decía Rosa, de todos lo que es un equipo de televisión, que es tremendo, pues te daba a ti misma un impulso de tenerlo que hacer fenomenal como ellos. O sea que los reportajes se terminaban los sábados, a última hora. Mira, se trabajaba durante la semana, digo los habituales, y todo el sábado montando y ya acababas ahora en punto casi. Solamente se conseguían por la tremenda profesionalidad de la gente que trabajaba en ese programa y el oficio que tenían, que eran capaces de en un sábado cambiar todo un programa y hacerte un programa diferente, ofreciendo reportajes en profundidad, lo cual es dificilísimo. Tremendo, ¿no? Que éramos buenísimos. Hombre, de esto que estamos hablando del último momento, la muerte de Yves Montand, por ejemplo. Qué maravilla, lo hizo Gasset, ¿no? Hombre, Antonio Gasset y Raúl Alda, por Dios. El de sí. Es que aquello fue maravilloso. Es que tampoco se daba no había tanta política, porque ahora hay demasiada política, pero no es política, es de declaraciones. Claro. No es política. Entonces se tocaban muchísimos temas. Yo estuve mirando estos días, hice con Miguel Ángel Viñas, otro monstruo de la realización, uno sobre la muerte de Katharine Hepburn, que busco cada plano, o sea, discutiendo. Mira, aquí me tienes que decir no, esa frase es demasiado larga, ponmela más corta porque necesito para este plano. Así todo. O sea, podemos decir que Informe Semanal era la tele más pensada, diseñada, segundo a segundo. Más cuidada. Cuidada. Igual pensada no tanto, cuidada mucho. Y el hecho de darle desde el principio esa importancia a la imagen, es decir, contar las cosas con imágenes. Es decir, no escribe una información, escribe un texto, como se hace ahora mucho, desgraciadamente dice, cúbrelo con cualquier cosa, cúbrelo con imágenes. Tápalo, ¿no? Eso estaba prohibido, literalmente prohibido. Es un programa que empieza con realizadores como Emilio Martínez Lázaro, trabajando como realizador, precisamente para poder construir historias con imágenes. Y la imagen mandaba.
Entonces eso era un descubrimiento. ¿Cómo se trabajaba? ¿Cuánto tiempo teníais para un reportaje de Informe Semanal? De los habituales era solo la semana, la reunión del lunes y lo que te tocaba salir corriendo y rodarlo y como eso. La reunión del lunes es muy importante para explicar el éxito del programa, ¿eh? Era un programa muy respetado porque tenía... Bueno, ya sabes que nació en la etapa que Juan Luis Cebrián era director de informativos. Que a él se le ocurrió enviar a alguien, a Pedro Urquiza, a Estados Unidos, para que importara un programa importante. Y copió 60 Minutes de la CBS, que sigue emitiéndose todavía. Le gana Informe Semanal en unos pocos años, nada más, en 3 años me parece, ¿no? Entonces hacíais una reunión los lunes que consistía en qué. Pero eso se mantuvo siempre, siempre la reunión de las lunes, para discutir los temas a lo que nos parecía a todos. Y para proponer cada uno lo que... todos proponíamos temas, sí. ¿Y qué tenía que tener, sí o sí, un reportaje de Informe Semanal? Pues algo que le interesara al espectador, al ciudadano. Una buena historia de la actualidad, una buena historia. Es que hay una cosa, cuando has puesto la sintonía del programa, me ha encantado porque me salía de, ya, tenemos que empezar, ya, vamos, corre, que tenemos que empezar. Evitar el refrito y el resumen de la semana. Y ser diferente. Ofrecer una perspectiva de la actualidad distinta al público, no lo que ha visto a lo largo de la semana en los telediarios, en la radio, en la prensa, hacer algo diferente. Eso en lo normal, pero por ejemplo en lo que surgía, lo que decíamos en el último momento, pues hay bastantes ejemplos, ¿no?, a lo largo de estos años. Sí, que ocurría algo y corriendo. Hombre, el asesinato de Isaac Rabin nos pasó también en directo. Y conectamos con Tel Aviv. Pero también había algunos que cuando ibas de viaje podías estar 2 semanas igual para hacer el reportaje. O sea, el viaje a lo mejor 3-4 días. No más tiempo. Y luego, no más, no. 4 o 5 días. Era muy austero. Pero se podía hacer todo en el mismo día también, ¿eh? Sí. Eso es lo asombroso. Yeah. ¿Cuánto estuviste tú en Alemania cuando hiciste lo de...? Bueno, llegamos... Mira, dame un segundo, Rosa, en este momento. Apenas una hora después de que el portavoz del Politburó haya anunciado que se abría la frontera con Berlín, la escena aquí es inenarrable, todo el mundo recoge los visados y prácticamente sin rellenarlos, incluso sin rellenarlos, están pasando al otro lado. Es historia de la tele, pero historia de Europa. Es la peor entradilla de mi vida porque aquello era... ¡Qué nervios! Y dices, llegamos la noche anterior nada más. Había una gran revolución en todos los países del este, había abierto ya Checoslovaquia, Hungría y Polonia, creo. Y pedimos el visado y no nos lo daban. Y además no nos lo daban. Yo dije que era mejor que estuviéramos en Alemania Oriental para ver qué pasaba, lógicamente. La mayor parte fue al otro lado, por cierto, a la occidental, que era más cómodo. Y nos lo dieron el mismo día. O sea, la víspera, el jueves 8 de noviembre. Y salimos en el avión, llegamos a las 11 de la noche... Y todo el día aquel fue ver algo, fue apasionante, ver cómo estaba aquello que llamaban la joya de la corona de la Unión Soviética y de los países de su órbita, pues resulta que no era la joya de la corona, tenía bastantes carencias, en las fruterías solo había coles, nada más que coles, pero la gente solo se quejaba de la falta de libertad, de no poder hablar, de no poder viajar, decían los de arriba y tal. Entonces, en ese día apasionante en el que hablamos con un montón de gente, hablamos con la oposición, nadie esperaba que abrieran el muro y de hecho fue una gran casualidad. Nadie, y menos donde se abrió, que era donde estamos nosotros. O sea, hubo una rueda de prensa del portavoz Sabonsky y no se aclaró de lo que decía. Entonces a un periodista alemán le dijeron, pregunta por lo de los viajes, digo, los de allí. Sí. Y preguntó, dijo, sí, va a haber una ley de viajes, pero no estaba claro, ¿eh? Había rumores, la televisión del otro lado lo dio, y nosotros nos había invitado el embajador a su casa para comentar la jornada, Álvarez de Toledo, un tipo estupendo que estaba deseando contarle al mundo lo que llevaba viendo un montón de tiempo, ¿sabes? Y dijo, pues, ¿por qué no bajamos a ver lo que está pasando? Que aquí hay un paso fronterizo. Era el más alejado casi de los pasos. Y nos plantamos con la cámara,
La encendimos, el bopo de la puerta dijo que la apagáramos, no le hicimos caso. Hubo una cierta tensión y de repente abrió la puerta. Y entonces, pues eso, todo el mundo allí llorando, la gente, fue impresionante. Y yo hice esa entradilla porque me pareció que había que hacer algo, una cosa así en ese momento. Y fue tremendo, sí. Baltasar, tú has sido reportero, has sido presentador y has sido director en distintas etapas. A tus espaldas dejas 200 reportajes firmados por ti y 2.000 bajo tu dirección. Es una barbaridad esto. Sí, ya lo creo. Mucha responsabilidad. Aplaudir, oye, habrá que aplaudir. Vamos, te lo digo en serio. Bueno, los 200 durante la transición y los 2000 en 2 diferentes etapas. Son muchísimos. ¿Recuerdas alguno que digas, aquella fue mi criatura? Como director, todos han sido mi criatura, porque para mí eran todos iguales, eran fundamentales, importantísimos. En los 200 primeros es diferente, porque al principio pues uno va preparándose. Yo cuando llegué a la redacción de Informe Semanal no era nadie, y aquí había gente preparadísima. O sea, estaba David Solar, Manuel Leguineche, Carmen Sarmiento, Ana Cristina Navarro, Soledad Alameda. Yo no era nadie. Entonces hay una primera fase donde vas aprendiendo, y en ese consejo de redacción además tus compañeros te van castigando en el sentido positivo, para que vayas aprendiendo, te vayas reformando y vayas aprendiendo, ¿no? Moldeando. Te vayas moldeando. Con el molde de Informe. Para que consigas una cosa que yo siempre he llamado el estilo Informe Semanal, que hay un estilo concreto de Informe Semanal. ¿Y podrías definirlo? Lo hemos definido antes, muy importante. Primero, la imagen. Se cuentan historias por imágenes. El texto al servicio de la imagen. Y muchísima exigencia para contarlo de tal manera que le llegue a la señora que vende en una panadería y al catedrático les gusta a los dos igual. Yo ahí recuerdo una frase de Delibes cuando acababan de operarle y publicó El hereje y no nos daba una entrevista. Y vi que había publicado una entrevista con él el diario El País, y volví a llamar y dije, pero se la da El País y no nos la da a nosotros. Me dijeron, hombre, es que sois un circo. Digo, pero hombre, cuéntale a Delibes, bueno, una anécdota que yo tenía con él. Pero por esa anécdota no nos dio la entrevista. Llamaron y dijeron, ha dicho Miguel que vengáis porque sois un programa muy bien escrito. Para mí es el mayor halago, que ha recibido Informe Semanal. Era básico. Muy bien escrito, intenté cuidar muy cuidado. Siempre, cuidar el texto, porque hay que contar las cosas, y para que interesen tienes no solamente que informar, sino enriquecer un poco a la audiencia. Ese es el estilo de Informe Semanal. ¿Y tu noche más complicada como director, Baltasar? Wow, pues la más complicada como director. 2, recuerdo, por recordar algunas, ha habido algunas, ¿no? Pero son muchos años, son 10 años como director. El sábado del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que fue el mismo sábado, y entonces tenías pensado hacer algo porque lo habían secuestrado el día anterior, pero no que de repente se produjera ese asesinato por la tarde. Eso fue un sábado difícil, complicado, ¿no? Y el 11M, desde luego, sin duda alguna. El 11M, que significó que en 48 horas había que preparar un programa completo sobre ese hecho, el mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país. En 48 horas había que poner en marcha a 40 personas, pararlas de lo que estaban haciendo y ponerlas en marcha para hacer un programa especial. En un sábado Urdaci poniendo trabas con Urdaci poniendo la censura, que acuérdate lo que pasó con Óscar González, que también ha sido director. En un sábado muy delicado, un sábado de reflexión, día antes de las elecciones. Yo no diría lo que dice Rosa, sino con presiones de arriba y presiones de abajo. Cuando las presiones son de arriba, las presiones son de abajo y tú estás en el medio, la cosa se complica, se complica muchísimo. Y bueno, al final creo que hicimos un trabajo adecuado. Sobre todo digo porque se consiguió... No perdimos el prestigio que tenía. Eso es, se consiguió dar... Pero fue una noche complicada, pero no solamente por la producción, sino por los hechos que estábamos viviendo, por supuesto, como ciudadanos. José Carlos Gallardo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Actual director de Informe Semanal. José Carlos, felicidades, lo primero. Bueno, muchas gracias. Estoy emocionado esta noche escuchándoos, Aimar, porque, bueno, tienes ahí a 3 personajazos. Yo digo, estas semanas no me canso de decirlo, ¿no? Animales periodísticos, figuras de la información.
a Rosa María Artal, a mi queridísima Mari Carmen García Vela y por supuesto también a mi admirado Baltasar Magro, ¿no? Que forman parte también importante, serán protagonistas en el especial que estamos preparando para este sábado. Y bueno, es emocionante escucharles, ¿no? Porque lo cuentan con esa pasión que al final también forma parte de Informe Semanal, ¿no? ¿Qué es lo que heredáis, los actuales responsables de Informe Semanal? ¿Cómo definiríais el legado que heredáis, tenéis en vuestras manos ahora mismo? Pues mira, mucha responsabilidad, por supuesto, ¿no? Y mucho respeto por el trabajo que se ha hecho nada más y nada menos que desde hace 50 años. Para la ocasión hemos hablado en profundidad y con tranquilidad también con Carmen Sarmiento, que fue aquella primera mujer en el primer equipo, ¿no? Y cuando te cuentan aquellos tiempos del 73, 74, hasta que muere Franco, ¿no? Y bueno, y tiempo después, ¿no? Pero cuando tienen que bregar con la censura y que tienen sus triquiñuelas y sus tretas para engañar al censor que está en la moviola, es que es impresionante, es que te pone los pelos de punta, ¿no? Lo que conseguían y cómo conseguían hablar de temas que aquí era impensable y que pues hablaban del aborto en Italia, hablaban del divorcio en el mundo, y en realidad lo que hacían era sacar el micrófono como si fuera un altavoz para preguntarle pues a la sociedad, a la gente de aquí, a las mujeres de aquí, ¿no? ¿A qué se le da prioridad hoy en Informe Semanal? Bueno, depende de las semanas, porque es verdad que sí que queremos darle peso a temas, por supuesto, de actualidad, pero también aquellos que no son de rabiosa actualidad esta semana, pero que llevan coleando unas cuantas, y que vemos que al final hace falta esa reflexión y ese análisis que forma parte del espíritu del programa, ¿no? Es verdad que en aquellos tiempos, pues hasta que llegan las privadas, la televisión única, para bien y para mal, como bien sabemos, es que marcaba agenda. Ahora es muy difícil, aparte de cómo hoy en día, ¿no?, se consume la información, pero intentamos mirar aquellos temas que vemos que puede tener proyección y también, por supuesto, que también es marca del programa, pensar o fijarnos en aquellos personajes, en aquellas figuras representantes de la sociedad o de la cultura, o aquellos temas que no abren los telediarios, pero que creemos que puede tener mucha continuidad, ¿no? Estamos asistiendo ahora mismo, José Carlos, a un revolcón del modelo de televisión. La televisión hoy no es lo que era hace 5 años, el consumo de televisión, y muy probablemente ni de lejos hoy es lo que será dentro de 10 años. Me refiero en cuanto a modelo de televisión y de hábitos de consumo de televisión. ¿Cómo imaginas Informe Semanal dentro de 10 años? Bueno, no voy a ser yo aquí el que plantee futuribles, pero sí que os puedo contar que, por ejemplo, estos días que estamos haciendo muchas cosas, ¿no?, en torno al aniversario. El otro día nos reunimos aquí en la redacción con un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Valladolid y claro, el abismo es enorme, ¿no? No se lee, no se consume la televisión lineal, no se ve un informativo de principio a fin, ¿no?, sino que ya, sobre todo esa parte de la población más joven, busca lo que le interesa, busca con lo que se identifica. Les hablas de reportajes de 12, 15 minutos, te resoplan, ¿no? Te resoplan casi como Mari Carmen García Vela cuando una vez presentó aquel informe semanal que era sobre la muerte de Concha Piquer. Te asusta un poco, pero bueno, es que es el ritmo de los tiempos, ¿no? Pero es verdad que es algo con lo que tenemos que luchar, pero de verdad que tenemos que estar orgullosos de que Informe Semanal los sábados, desde hace 50 años, sigue reuniendo delante del televisor a más de 1 millón de espectadores en la televisión que nos ha tocado vivir. Gallardo, hola. Y si, dado lo que te acabo de escuchar, que es verdad, que los jóvenes sí, ni leen, ni oyen, ni ven la tele, solo son pues las redes, ¿por qué no se pone un reportaje dirigido a ellos, pero fuerte? Que alguien que de verdad sea un friki de ese mundo y que sepa captar, a ver si de boca en boca llega a ellos que está un reportaje que les va a interesar, con unas imágenes, con ese protagonista, que bueno, lo que sea, pues lo que propongan. Pues mira, Mari Carmen, como sé que tú eres fiel espectadora, lo habrás visto últimamente, es verdad que pensamos mucho en eso. Es verdad que no es la franja de edad o el público al que parece que se dirige Informe Semanal, ¿no?, en estas circunstancias y en este contexto. Pero es verdad que sí pensamos en esos temas y además intentando no hacerlo desde la perspectiva, pues imagínate, de profesionales que tienen 40, 50, 60 años, ¿no?
que también es un reto para nosotros, ¿no? Y por supuesto, esto que Erquicia quiso implantar desde prácticamente el primer día, que fue el que fueran reportajes audiovisuales que te entraran por los ojos, pues eso es verdad que en eso hemos avanzado y es una parte fundamental. Pero claro, no hay que perder, como decíais, ¿no? Que sea un buen texto, que tenga mucha calidad y que todo se combine. Y a veces acertamos al 100% y otras veces decimos, oye, podríamos haberlo hecho de esta forma y tal, pero sí que lo tenemos en la cabeza, por supuesto. Baltasar. Para jóvenes Carlos. como tú, Mari Carmen. José Carlos, soy Baltasar. Hola, Baltasar. Ya sabes que soy un clásico por edad, nada más, ¿eh? Y por lo tanto, quería decirte algo, hacer una reflexión contigo y compartida también con nuestras compañeras. Mira, yo creo que Informe Semanal hay que darle las gracias a la cadena, porque es una cadena que ha mantenido durante 50 años en prime time, en la hora estelar, un programa informativo como el nuestro, como Informe Semanal. Pero hay que decirle a la cadena, y ahí ha cumplido con su labor de servicio público. Eso es servicio público. Aunque bajara la audiencia, no bajara, aunque entraran los partidos de fútbol en las autonómicas, yo mantengo ahí constantemente ese programa, porque creo que es un programa que merece la pena, que debe estar ahí, ¿no? Pero creo que la cadena no le apoya tanto como en nuestros tiempos. Cierto. Creo que Informe Semanal está ahora un poco abandonado. Joder, Gallardo, menudo marrón de preguntas. Bueno, a ver cómo sales de aquí, y otra Gallardo. cosa, creo que la cadena debería defender, y yo desde aquí lo apoyo, el formato original. Sí, señor. Eso iba a decir yo también. Le falta otra vez regresar al formato original. O sea, porque hay que volver hay a que la elegir calidad, 4 o 5 a temas. no saltar precisamente el eje, sino a mantenerlo. A ver, dar señores, calidad. tampoco vamos a meterle ahora aquí en un me ha marrón a gustado- Gallardo. oye, No, Gallardo. Gallardo, a mí Yo me ha soy- gustado mucho que hayas notado la pasión. Sí, sí, Sí. sí. Y Yo fíjate estoy el con tiempo que vosotros, llevamos fuera, ¿eh? Y cómo lo añoro. ¿Qué dices, José Carlos? Yo estoy con vosotros en todo lo que decís y no digo más. Pero tampoco menos. Señores, aprovechando que os tengo a los 4 y terminamos ya. Siempre que uno habla con los periodistas de la pública, de televisión española, siente un orgullo absolutamente justificado por el contenido que se hace en esa redacción. Pero existe un orgullo de Informe, el orgullo Informe, el haber formado parte, el formar parte específicamente de ese programa. ¿Ese orgullo existe? Yo sí lo tengo. O sea, es donde crecí como periodista y donde aprendí muchísimo y creo... o sea, que fue un privilegio trabajar allí. Exacto. Y ahora yo creo que ya no lo es tanto. O sea, ya no tiene ese sello de abrir cauces. Pero lo Y va de- a ser a partir de ahora. Eso, Muy bien, muy bien. Yo quiero decir que yo sí creo que sigue siendo un orgullo. Yo llevo 25 años en esta casa. He pasado, creo que por todos los Sí, es lugares verdad, habidos sí. y por haber. Y es un orgullo. Mira, estos días, grabando precisamente el especial, que ya lo hemos grabado este próximo sábado, le hemos dado muchas vueltas, ¿no? Y mira que muchas veces nos peleamos, el redactor y el realizador. Yo planteo un tema, me plantean otros, nos peleamos en el buen sentido, ¿no? Y luego al final nos damos cuenta no de lo orgullosos que tenemos que estar, del privilegio que es hacer reportajes de esta calidad en la radio y televisión pública, que más allá de que tengan más o menos apoyo, es que es un lujo. Es un Claro, lujo. pero Nosotros decimos mucho lo de fuera hace mucho frío, ¿no? Pues efectivamente, el calor que tiene Informe Semanal en pocos sitios hay. Claro, es que sigue siendo muy bueno para la media que hay. Esta es la cosa. Baltasar, Yo tengo que decir que efectivamente para mí ha sido un privilegio dirigir especialmente a los mejores o de los mejores profesionales de esa casa. Para mí eso sí que ha sido un privilegio. Y gracias a ellos se ha conseguido el respeto y lo que es Informe Semanal. Mari Y es Carmen todo un García Vela. conjunto, porque también era la elección de los temas, Sí. o sea que éramos todos los que estábamos allí. Mari Carmen. Es que yo siempre digo que es eso, que es un cuerpo místico, lo de la tele, como la iglesia, vaya, y que realmente todos forman parte para que salga ese producto, sobre todo en Informe Semanal. Es que, claro, es que aquí nos pasaríamos la hora que todavía no tenemos ya, nombrando a gente que Sí, hemos sí, conocido sí, con sí. esa categoría Sí. que ahora mismo pues es anónima
casi, ¿no? Sí. Y realmente para mí ha sido, os podéis imaginar lo mismo que están diciendo mis compañeros. Pues vamos una a dejarlo, suerte y un privilegio. Vamos a dejarlo aquí. Mari Muy bien, Carmen muchas García gracias. Vela, Rosa María Artal, Baltasar Magro y José Carlos Gallardo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchísimas felicidades por la parte que os toca a los 4 y muchísimas gracias por estos 50 años de periodismo. Gracias Eres a un todos. gran periodista y da gusto oírte, ¿eh? Gracias, Sobre Rosa. todo también Muchas felicidades a ti. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós.